tema 1, que es la introducción al curso Bioquímica y Biología Molecular 1. ¿De qué tratan estas dos ramas de la ciencia, la bioquímica y la biología molecular? En realidad, en la actual ramas, ambas disciplinas se traslapan, ya que ambas tratan de las moléculas que forman partes vivos, de las interacciones entre dichas moléculas y de cómo la estructura compleja del funcionamiento de una célula, hasta donde se sabe, desde luego. Bueno, en el primer tema que vamos a ver en este curso, perdón, sigo admitiendo compañeros del curso. El primer tema del curso, los tipos de moléculas principales en los seres vivos. Entonces, en los seres vivos, básicamente en una célula, que es la unidad funcional de la gran mayoría de los seres vivos, si no es que de todos, en una célula, decía, hay tanto moléculas pequeñas como moléculas. Las fundamentales para el funcionamiento de la célula son macromoléculas. En primer lugar, una de las más importantes, macromoléculas, como está aquí señalado. Las proteínas tienen múltiples funciones catalíticas, muchas de transporte, de reconocimiento, etc. Hay infinidad de tipos de proteínas, pero todas tienen la característica de aminoácidos. Los aminoácidos son las piedras de construcción, los monómeros, con los que, a partir de los cuales se forman las. ¿Y cuál es la estructura aminoácido? Esta es la estructura en esta figura de la página 3. Estamos viendo la estructura general de un aminoácido. ¿Por qué se caracteriza? Pues, como su nombre lo dice, amino, alfa amino, y un grupo carboxilo, alfa carboxilo. Es decir, nada más por un carbono. Este carbono pues, se llama el carbono alfa. ¿Y en qué cambia un aminoácido de otro? Que el grupo R, que es una lateral, como dice aquí, side chain, o grupo R, en la cadena hay diferentes tipos de estructuras químicas. Vamos a ver más adelante, ya en el tema propio, esos diferencias químicas en los aminoácidos. Bueno, entonces la sal de un aminoácido se polimeriza, decimos si polimeriza, pero son polímeros lineales. Se condensa el grupo amino de un carboxilo con el ácido con el carboxilo de otro, forma una cadena polipeptídica que ya es una proteína. ¿Qué otro tipo de monómeros tenemos? Muy importantes. ¿Qué reconocen aquí ustedes? Las palabras DNA ya refieren, jóvenes. ¿A qué se refiere ADN o DNA, como quiera, DNA o ARN? Ribonucleico. Exactamente. ¿Y ácido? Ácido desoxirribonucleico. Bien, los dos tipos de. Difieren en un detalle que es importante, pero a nivel de la ribosa, que es el azúcar que forma estos nucleótidos. Esta es la estructura de un nucleótido. Aquí, como lo dice el título, estructura del nucleótido. El azúcar, que es la ribosa o oxirribosa en este caso. Ven ustedes el carbono 2, por aquí donde está mi cursor, ahí no sé si lo ven. Déjenme ver, dibujar. Aquí lo voy a marcar.
Aquí dando en rojo es el carbono 2, que es un azúcar. Este carbono 2 no tiene el OH, entonces este es un ribonucleótido. Está formado pues por el azúcar, por un grupo fosfato y por una base nitrogenada, que es la característica fundamental a esto. Esto polimerizado da lugar a los ácidos nucleicos que son DNA y RNA. La estructura de DNA y el motivo de estudio del segundo curso, donde se ve ligado a todos los mecanismos de la herencia y de la síntesis, es decir, la transferencia de información en las células. Pues en eso tiene completamente, domina completamente DNA y RNA. Y eso es motivo del segundo curso, bioquímica y biología molecular. En este curso son proteínas, como habíamos dicho aquí, proteínas, polímeros de aminoácidos, y después monosacáridos, que son monosacáridos, como su nombre lo dice, son monómeros, como la glucosa, por ejemplo, la rima de los ácidos nucleicos es un carbohidrato o monosacárido. Y cuando polimerizan, los monosacáridos polisacáridos, como el almidón, como el glucógeno. El almidón es el número de reserva utilizado en los vegetales, en algunos de los vegetales, como por ejemplo las papas, mucho almidón. Y hay un equivalente en las células animales, como es el glucógeno. Entonces, este es un tipo de compuestos que vamos a ver. Vean la naturaleza química. Un monosacárido como la glucosa, aquí están dos estructuras alternativas. Es la misma. Glucosa cadena abierta, glucosa cadena cerrada. Esto, en la manera, lo que ven ustedes es que esto es polihidroxilo. Es un grupo aldehído con muchos hidroxilos en los carbonos. Perdón, muchos carbonos, hasta 6, 7 u 8. Tenemos aminoácidos, monosacáridos, que van a hacer polimerizarse y dar polisacáridos. ¿Qué más? ¿Qué otros monómeros? Ácidos grasos. Aquí ven ustedes otra naturaleza química distinta. Vaya, distinta me refiero a detalles, ¿eh? Vean que todo es química. Si reviso brevemente, estructura de un aminoácido. Es química del carbono, oxígeno y nitrógeno. Carbono, nitrógeno. Pero la estructura básica es carbono. ¿Qué más tenemos? Si checamos qué tenemos aquí, nitrógeno, y aquí entra un elemento extra que es el fósforo, el fosfato. Si checamos, nos sacamos carbono y oxígeno, y entonces todo es química del carbono en la bioquímica, con algunos elementos más, los principales, nitrógeno, fósforo. Seguimos con los ácidos grasos. Aquí que tenemos también una cadena que hidrocarbonada. Hidrógeno, carbonos, hidrógenos, carbonos, y una función de qué tipo aquí arriba. ¿Qué es esto, muchachos? Un ácido. ¿Grupo carboxilo? Claro. Por eso se llaman ácidos grasos. Tiene un ácido el grupo carboxilo, luego una cadena hidrocarbonada que puede ser saturada o puede ser insaturada. En este caso, estructura la proyección plana arriba de la molécula en forma de cadena extendida, zigzag, y abajo está la representación de palitos y popotes, enlaces. Esta en particular, ustedes que dicen que es una cadena hidrocarbonada o insaturada. O sea, ¿ven dobles en algún lugar? Solo el carboxilo, pero no. Que no sean. Sí, claro, no, pero en la cadena hidrocarbonada está saturado. No hay ningún doble. Efectivamente, CH2, 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 y al final
pues el CH3 etilo. Pero también hay ácidos grasos insaturados. Después, más adelante vamos a ver la importancia del balance de los saturados e insaturados en las membranas biológicas. Estos van a ser componentes importantes de membranas biológicas. Pero estos ácidos grasos no existen libres como tal dentro de una célula, dentro de un órgano. Vamos a ver más adelante parte de estructuras más complejas. Y aquí empezamos ya con las estructuras más complejas. Esta es una acción de una proteína globular, o sea, de aminoácidos. Aquí no se ven los aminoácidos, es una representación de las estructuras secundarias que forman una proteína. Y en el tema correspondiente, en un par de sesiones, vamos a empezar a ver qué es esto de estructuras. Pero se refiere en general a la forma en la que la cadena de aminoácidos, el polímero, pliega sobre sí para formar una especie de globulito en las proteínas globulares. La representación de cartoon de la estructura ya terciaria de una proteína, es decir, cómo se vería simplificadamente. Tenemos proteínas estructurales también, hablamos de proteínas, pero tenemos otras que son, como esta es una triple hélice de colágeno o colágena, que es una proteína del tejido conjuntivo, animales superiores. El colágeno, triple hélice, entonces, proteínas funcionales. Las proteínas funcionales, como las enzimas, son todas de este tipo de estructura, globular. Y aquí tendríamos las proteínas globulares. ¿Por qué son importantes las enzimas, jóvenes? ¿Funcionan como catalizadores? Efectivamente, es su función básica. Todas las reacciones que ocurren dentro de una célula, unas también fuera de la célula, catalizadas por enzimas, prácticamente todas. Sin las enzimas no habría vida. El metabolismo simplemente no se lleva, sería demasiado lento para mantener la organización de una estructura como es una célula. Una célula viva, desde luego. Bueno, entonces proteínas estructurales, globulares y estructurales. Aquí estructurales no tienen función catalítica en general. ¿Qué más tenemos? Los ácidos no típicos. A ver aquí. Que ya llegaron dos compañeros. Admitir, ya. Aquí, ¿qué distinguen ustedes? Algo que es la estructura de qué? Del DNA de doble hélice. Efectivamente, aquí está la doble, donde son dos cadenas de polímero de desoxirribonucleótidos. Los desoxirribonucleótidos, bases nitrogenadas que teníamos acá. Voy a regresar un momentito. ¿Dónde estaban las bases nitrogenadas? Aquí. La estructura de un nucleótido se polimeriza por esta parte, por el fosfato y el OH. Esto es lo que polimeriza. Entonces aquí vendría un segundo. Y la base nitrogenada queda libre y se proyecta en forma perpendicular. ¿Dónde ando? Ya me perdí, perdón. Aquí está. Estas laminitas amarillas en esta figura representan las bases nitrogenadas, púricas o pirimídicas, que establecen puentes de hidrógeno entre sí. No es uno solo, sino son 3 o 2 o más puentes de hidrógeno, variables algunas veces. Y entonces se estabiliza una doble estructura de dos cadenas, que es la famosa. En estas dimensiones, varias formas, varias estructuras de doble hélice.
la A, la B y la C con diferentes características eléctricas, pero todas son helicoidales, o sea, polímeros alargados. Y esta cadena del DNA es la que mantiene o contiene información genética de ácidos nucleicos, polisacáridos, polímero entonces de glucosa, que es el almidón. Por acá teníamos la glucosa, donde estaba la glucosa, no es la glucosa, glucosa. La glucosa se polimeriza por aquí, por este carbono anomérico, el carbono y da el polímero, que es el almidón. Esta es la forma cíclica de la glucosa. Y debido a los grados de libertad alrededor de los enlaces sencillos, como ocurre también en las proteínas, pues se pueden formar diferentes conformaciones, lugar a estructuras tridimensionales. Esta sería la estructura de las moléculas del almidón glucosa, ya todas poliméricas. Y aquí tenemos vamos a llamar un polímero de ácidos grasos, que son los fosfolípidos, que es lo fundamental en la estructura de las membranas biológicas. ¿Qué componentes disponemos aquí en un fosfolípido? Parece un poquito más complejo, pero en realidad no lo es. Sí, hay una base, hay una amina aquí. Hay varios tipos de aminas, luego lo vamos a ver. Hay una amina cuaternaria. Luego es un derivado de fosforilado. Aquí tenemos bien. Aquí está. Y esterificado, estos son enlaces ésteres, con un ácido graso. Aquí está la cadena hidrocarbonada del ácido graso. Y aquí está otro ácido graso esterificando aquí. Aquí lo que se nota es que hay dos ácidos grasos diferentes como componentes del fosfolípido. Este de acá, el que pinté, es la CAXAC, que es esta. Ese es un ácido graso saturado, no tiene dobles enlaces. Una conformación, pues, digamos, una cadena extendida. Mientras que este de acá abajo, sí tiene bendings o doblez en la cadena. ¿Por qué? Porque este sí tiene, ¿qué cosa? Insaturaciones. Insaturaciones. En ciertas posiciones. Hay varios trazos con varios insaturaciones. Ustedes recordarán, seguramente han oído hablar de los ácidos omega 3 y omega 6, ¿verdad? Sí. Sí, pues son fundamentales en la estructura de las membranas y son recomendados como complementos dietéticos. ¿Y a qué se refiere omega 3 y omega 6? ¿Qué creen ustedes que ¿De sea? la posición del doble enlace? Contando a partir del, ¿qué es el? ¿El alfa? Esto lo vamos a ver después, pero nada más estamos viendo a ver sus cursos cómo van. Digo, van bien, supongo. ¿Ya pasaron las orgánicas? Ya. Perfecto. Entonces, vamos a ver. Perdón, llegó alguien más a admitir ya. Otra vez aquí. Oye. Si vemos este ácido graso, este que estoy aquí marcando, ¿cuál será el carbono alfa? El grupo funcional más importante, pues ¿no? El carboxilo. Carboxilo, carbono alfa, carbono beta, carbono gamma, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cuál será el omega? No mal recuerdes después del delta. ¿Perdón? No te escuché. Otra vez. Otra vez. Perdón, ¿qué comentaste? Hola, hola.
Hola, hola, ya se perdió la comunicación. ¿Me escuchan? ¿Jóvenes? Sí. Sí. Ok, es que está medio mal la red, como siempre, pero... ¿Cuál será el... Aquí ya me perdí. Perdón. Este es el omega, el último. Omega es la última letra del alfabeto griego. Entonces, siempre que tiene una molécula, el último carbono después del, empezando por el grupo importante, es el carbono omega. Bueno, entonces la omega 3 y omega 6 se refiere a que cuentas a partir del último carbono 3 y dependiendo de dónde las insaturaciones, pues hay omega 2, omega 3, omega 6, omega 9, algunos omega 3, omega, etcétera, etcétera. Esto es en el capítulo correspondiente, el tema correspondiente dentro de este curso 1. Vamos entonces, y ahora sí vamos, la estructura general de una célula y dónde están estos componentes que hemos estado mencionando, ¿dónde se encuentran? ¿Dónde se encuentran estos componentes? Aquí está, miren, DNA. Está ejemplificado, ¿verdad? Esquematizado. Es un pedacito de la doble hélice, ¿no? Crean que el DNA es una hélice larguísima. Llega a tener milímetros de longitud, una sola molécula. Está asociada con proteínas que se llaman histonas. Como que el DNA se enrolla para histonas con una atracción de carga y forman un complejo que se llama cromatina y que está aquí, ¿en el qué? En el de las células núcleo. No todas las células tienen un núcleo definido. Todas tienen ácidos nucleicos, DNA, pero no todo núcleo definido. Tienen un núcleo definido, ¿cómo se llaman? Muchachos, Eucariotas. Los jóvenes que estudian biología ya lo vieron esto. Eucariotas, ¿verdad? O eucariotes, como gustan. Pues esto es una célula eucariota. Tiene su núcleo bien definido, todo. Aquí está contenido el DNA, formando cromosomas. Cuando va a la etapa de la división celular, se distinguen cromosomas, si no es todo de cromatina. Y bueno, al DNA lo conforman los nucleótidos. Luego tenemos aquí monómeros, aquí aminoácidos, forman proteínas, y las proteínas, pues dice que están aquí en esto que parece que es y sí hay proteínas en membrana plasmática, pero desde luego las proteínas pues andan en todos lados de la célula, en el citoplasma, en las mitocondrias, en los cloroplastos, células, etc. Y luego tenemos aquí celulosa, aquí es un ejemplo, esto es un monosacárido. En la estructura ustedes es un monosacárido, que es precisamente glucosa y que forma uno de los polímeros celulosa, un polisacárido estructural, también le da rigidez a la pared celular. La pared no existe en todas las eucariotas, sino solo en ¿cuáles, jóvenes? Biólogos experimentales. Exactamente, en plantas y algunos otros órganos, etc. Las células animales no tienen pared celular. Pero igual es tan importante celulosa, es el material polimérico más abundante en la biosfera. O sea, el material que más existe es celulosa. Entonces, esto ya les da a ustedes una idea de dónde andan estas moléculas que vamos a estudiar. Proteína, carbohidratos, lípidos. Aquí están los lípidos, además. Este es un pedacito de la membrana celular. Vamos a... Pues la composición de una célula. Vamos a lo químico más elemental, composición
en química es en la composición de compuestos químicos. Agua 70%, ¿les parezco? Sí, ¿verdad? Pues la vida es agua, la mayoría de las células es agua, 70-80%. DNA por ciento, desde luego, muy material de la herencia, de la transferencia de información. RNA también es de transferencia de información. 22 proteínas, 15%. La importancia de las proteínas es básica. Y luego ya los monómeros se encuentran en menor cantidad. Monómeros, su función es básicamente intermediarios metabólicos. En fin. Iones inorgánicos, 2%. Aquí está el grueso de la composición de una célula. Ya si nos fuéramos a la complemental, ¿ustedes qué dirían? ¿Qué elementos van a encontrar en una célula? Pues carbono, hidrógeno, ¿qué más? ¿Qué más, muchachos? Fósforo, nitrógeno. Claro, básicamente esos, ¿no? Digamos desde la secundaria, o antes, espero que todavía. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, y pues bueno, también fósforo es básico en los ácidos. Y los otros, que son básicamente iones metálicos o metales. Con la jerarquía de la estructura celular. Sí, brevemente, aquí estamos viendo, vamos a tratar de ver cómo funciona sí, a un vistazo muy rápido, ¿no? Porque biología es en un curso de bioquímica. Aquí está lo que decíamos, dos tipos de células, procariotas y o le pueden llamar organismos procariotes y organismos eucariotes, como gusten. Procariotas no tienen núcleo, son esencialmente ¿qué? Las bacterias. Eucariotas tienen un núcleo definido, es decir, delimitado por una membrana, así como otras claramente diferenciadas. Y eucariotes, organismos eucariotes son animales, plantas, hongos y protistas. Hay eucariotes unicelulares, una levadura, y pluricelulares, pues como plantas, animales, hongos. Bueno, también unicelulares. En fin, dos tipos de células básicas es lo que da la diferenciación de taxonomía de los seres vivos. Y entonces, aquí tenemos una comparación. Las células procarióticas, una célula procariótica típica, y una célula eucariótica. La primera gran diferencia en esta tabla, si alcanzan a ver, sí, bueno, ustedes tienen además ahí. En tamaño, la gran diferencia es una pregunta entre una célula y una eucariótica. Sí hay diferencia. ¿Verdad? Notable. Sí, hay mucha diferencia. Claro, generalmente es mucha célula eucariótica. Genoma, pues el DNA en la célula eucariótica está asociado con histonas, se asocian en cromatina, en cromosomas, y en la célula procariótica, pues no, ¿verdad? No hay una membrana que delimite al núcleo. Difieren en el tipo de división celular, esto vamos en este momento. Los organelos o orgánulos, orgánulos, en español más correcto sería orgánulos, delimitados por membranas, están ausentes. Ahorita vamos a ver qué es esto de los orgánulos. Están ausentes en las procarióticas, pero sí están presentes en las eucarióticas. Y aquí vienen los ejemplos. ¿Qué son los orgánulos? Pues la mitocondria, cloroplastos en las plantas, etcétera. Retículo endoplásmico, de Golgi, etcétera, etcétera. Ahorita vamos a ver brevemente también la función de diferentes orgánulos, las células eucarióticas. Diferentes tipos de nutrición, bueno, esto ya es algo más detallado.
metabolismo energético para obtener energía. Pues no tienen mitocondrias las procarióticas, pero la membrana, la plasmática es la membrana de la célula, hace el papel de mitocondria, porque es donde se lleva a cabo el metabolismo activo de los alimentos, que es otro tema. Al final del curso uno vamos a ver lo que es eso, el metabolismo, es decir, tienen los organismos energía a partir de un alimento, de una sustancia que ingieren. Citoesqueleto ninguno, complejo en las eucarióticas, movimiento intracelular ninguno, o sea, todo es como una especie de difusión. La procariótica, mientras que acá hay movimientos importantes en una célula eucariótica. Se pueden tener endocitosis, fitosis, a través de una parte de la célula a otra. Bueno, muchas diferencias, pero las dos fundamentales que hay que saltar es la ausencia de núcleo en las células procarióticas, de núcleo definido, recuerden, DNA, pero no está de esa zona. Y que no hay organelos definidos en o sea, son células mucho más sencillas, las procarióticas, con una organización menor. El tema de la célula procariótica, pero bueno, no hay un núcleo definido, pero cuando hay una reproducción, cuando está en la acción la célula, pues sí se empiezan a marcar diferencias en el material nuclear. Muchas de ellas tienen flagelos, lo que le permite desplazarse. Aquí el cell envelope, el envoltorio de la celular, pues es diferente, menos complejo y con varias capas o una capa sencilla. Aquí esta es una transparente, hay una figura de mucho detalle donde hay diferentes tipos de estructura del envoltorio celular. Esto es que distingue a las bacterias que se llaman gram positivas y gram negativas ante la tinción de gram. Entonces es una forma de clasificar gram positivas y gram negativas, lo cual depende de la estructura, de la composición de su envoltorio. Bueno, la célula eucariótica, bueno, aquí ya tenemos ya la complejidad del núcleo. Aquí está el núcleo, el retículo endoplásmico, que son estos canalitos, el cuerpo de Golgi, estos otros canalitos membranosos. Importante, muy importante, esta especie de zapatitos están cortados, no crean que así son abiertos para ver la estructura interna, que son las... Y hay peroxisomas, lisosomas, etcétera, etcétera. Es una célula, la de abajo es una célula vegetal. ¿Qué distinguen ustedes entre una no tiene y la otra sí? Bueno, ahorita lo vemos adelante, pero aquí está esto verdecito, ¿no? Es fundamental. ¿Qué será esto verdecito? Bueno, ahorita lo vemos. ¿Cloroplastos? Lo que tiene que ver con los cloroplastos. La clorofila, ¿no? Lo que le permite fotosintetizar a una célula vegetal. Bueno, vamos a ver entonces los principales orgánulos celulares eucarióticos. La membrana, bueno, eso lo tienen también ¿verdad? La membrana, toda célula tiene membrana. ¿Qué es importante? ¿Otorga rigidez? Pues no tanto rigidez, la pared es la que otorga rigidez. Exactamente, como dice aquí, ¿no? Que separa a la célula de su entorno. Es decir, no permite que entre al líbito una sustancia, si no la célula perdería toda su organización.
la aduana de la célula con el exterior y permite o no que entren o salgan algunas sustancias. Esa barrera debe a que básicamente las membranas están formadas por fosfolípidos, o sea que moléculas anfifílicas, una parte polar y una parte no polar. Entonces el agua no pasa, el agua no entra libremente, libremente de adentro hacia afuera o al revés. ¿Por qué? Pues porque la fílica es polar o interactúa con cuestiones, con moléculas no polares, como son las cadenas hidrocarbonadas de los ácidos. Bueno, la parte de rigidez estructural, retículo endoplásmico, que es el sistema de transporte de proteínas sintetizadas. Aquí hay un error, perdón, presenta ciertos tipos de actividad con los lípidos, es decir, con el metalolípidos. Ya que hay ciertas enzimas ahí asociadas en el retículo endoplásmico en el metabolismo de los lípidos. El retículo endoplásmico se compone de dos partes, el y el liso. El rugoso, lo típico es, lo importante de este es que contiene los ribosomas, que son los lugares de proteínas. Los ribosomas. A ver si los vemos aquí. Aquí apenas se ver, pero ven, alcanzan a ver estas bolitas por aquí, asociadas a las canalitos, a las membranas. Esas bolitas son esos ribosomas son donde se lleva a cabo la síntesis de proteínas. La síntesis. ¿Cómo ocurre la síntesis de proteínas? Tema del segundo curso, pero podemos mencionar brevemente. El DNA o ADN aquí en el núcleo de las células eucarióticas pasa su información, digamos que su información es copiada RNA mensajero, que es ácido ribonucleico mensajero. Este después de ser procesado, sale y llega a las bolitas que son los ribosomas, que también están formados por proteínas y otro tipo de ácidos, y acabo la síntesis de proteínas. ¿De cuáles proteínas? Pues de todas las proteínas que la célula necesita. Y por proteínas de la célula, por todas las, por ejemplo, que catalizan todas sus funciones metabólicas. Muy importante, la obtención de energía y la síntesis de sus elementos. Y como las proteínas no son eternas, sino tienen una cierta vida a nivel molecular, vida media, pues esa síntesis de proteínas tiene que estarse dando constantemente. Bueno, estos son los lugares de síntesis de proteínas. ¿Qué más teníamos? El aparato o cuerpo de Golgi. Tema, se empacan proteínas que serán secretadas de la célula, es decir, los organismos celulares, o incluso en humanos, varias proteínas son excretadas al medio o al espacio intercelular, y esas que son modificadas y marcadas químicamente para exportación en el cuerpo de Golgi. Un ejemplo son las glicoproteínas. Entonces, diferentes orgánulos, diferentes funciones. Había ribosomas, aquí está, sitios donde se lleva a cabo la síntesis de las proteínas, que en los eucariotes están en el retículo endoplásmico, como vimos en el retículo endoplásmico rugoso. De hecho, el que se llame rugoso es característica de que están ahí presentes. Mitocondrias, orgánulos complejos con una membrana externa y una interna. O sea, son de doble membrana. Invaginaciones llamadas cristas, donde
es donde se lleva a cabo la respiración celular, que es la oxidación de nutrientes, hasta CO2 y agua. Se lleva en varias etapas, pero la final se lleva a cabo sobre el espacio intermembranal de las mitocondrias. Entonces se oxida completamente, por ejemplo, un glucosa, un monosacárido que sirve como fuente de energía, se oxida completamente a CO2 y agua, y una buena parte, la parte final de ese proceso, se lleva a cabo en... ¿Y qué hace la célula a partir de este funcionamiento de la mitocondria? ¿Qué hace con esa energía liberada en forma de energía, vamos a decir? ¿Qué creen que haga? ¿Puede ¿Qué repetir hará? la ¿Qué hará? pregunta, profe? Sí, la oxidación de una glucosa, por ejemplo, otros azúcares también. La oxidación completa llega hasta CO2 y agua, ¿no? Y es una oxidación, como su nombre, oxidación. Y como toda oxidación, son reacciones como exotérmicas y exergónicas. Liberan calor, liberan energía libre. ¿Qué hace la célula esa energía? ¿La va a absorber para cumplir con sus funciones celulares? Efectivamente. Parte de esa energía la guarda completamente eficiente. No toda se aprovecha. Una parte se disipa igual en forma de calor, pero otra buena parte se absorbe como comenta nuestra compañera, o digamos que se guarda, se almacena. Molécula básica de almacén de energía en los seres vivos. ATP. ATP, efectivamente. ATP fundamentalmente son nucleótidos trifosfatos. Entonces esa energía ahí guardada se usa en los síntesis. Para proteínas, para sintetizar ácidos nucleicos, etc. Bueno, otros orgánulos lisos son orgánulos que contienen enzimas hidrolíticas que degradan macromoléculas para reciclar sus cosas. Es decir, cuando una proteína ya llegó a su fin de vida media, de vida útil, empiezan a envejecer, pueden su función por reacciones químicas, oxidaciones, y entonces son marcadas para degradación, se degradan, y parte de los ácidos de la proteína se reciclan, excretados. Vacuolas, estos son básicamente tales reservorios que sirven para la síntesis, perdón, para el almacenamiento de qué cosa? De energía en forma de polisacáridos, básicamente, de polisacáridos. Es fundamental en las plantas, sintetizan glucosa, ya me perdí aquí, disculpen, sintetizan glucosa usando energía solar y fijan CO2. Es el proceso inverso a la oxidación. Es una reducción del CO2 que lo lleva hasta un carbohidrato, y en muchos casos se va esto hasta polímero, que es almidón en las células. Y este almidón, pues las células vegetales lo almacenan en estas vacuolas. Y bueno, tenemos el fundamental, que es el orgánulo donde se encuentra el DNA, que es entonces el reservorio de información y el sitio hacia la transferencia de esta información genética para la síntesis de proteínas. En los
el DNA se encuentra asociado con proteínas llamadas histonas. Y estos de gran tamaño llamado cromatina. Y en etapas de reproducción celular, la cromatina se divide en cromosomas, que son los pasadorcistos, esos que se ven cuando se hace un análisis genético. El nucleolo está dentro del núcleo, aparte, está formada también por DNA y proteínas, y su función es básicamente sintetizar y transformar, modificar el RNA ribosomal, o sea, el RNA que va a llegar a los ribosomas. Las células vegetales, pues contienen pastos, lo cual no tienen las células animales, fundamental porque es el sitio donde se realiza la fotosíntesis. Sin fotosíntesis no habría. Las vacuolas de almacenamiento, ya lo mencionamos, almacenar almidón es su función, y se distinguen también en que tiene celular compuesta por polisacáridos, principalmente celulosa, aunque también hay otros tipos, lo cual es una rigidez estructural. Bueno, este breve vistazo a las moléculas que forman parte de la vida, a nivel de monómeros, a nivel de polímeros, y dónde se encuentran ubicadas, menos las funciones que siguen cada una de ellas, pues es importante complementarlo con un vistazo a la evolución de la vida. ¿Y cómo surgieron estas? ¿Qué se sabe brevísimamente de cómo surgieron estas moléculas? ¿Cómo surgieron las moléculas? Surgieron las células, más importantes. Taxonómicamente, o sea, una clasificación de los seres vivos, las opiniones es que se pueden clasificar grandes dominios. Bacterias, arqueas, que son organismos primitivos, y eucariotes. Los eucariotes, por un lado, que son bacteria y arquea, y eucariotes, por otro lado, que son las eucarias, el dominio eucario. Los eucariotes, recuerden que pueden ser unicelulares o pluricelulares. Aquí está más o menos, sería un árbol así muy árbol evolutivo, un árbol filogenético se llama, árbol filogenético de la vida. De una célula común, pues se generaron los tres dominios, bacteria, arquea y eucaria. ¿Y cómo fue posible esto? ¿Cómo fue posible esto? Este es un esquema de cómo evolucionó la atmósfera, la composición terrestre. Más o menos aquí 4.6 que aquí dice en las abscisas de tiempo, billones de años. En realidad en español son miles de millones de años. 10 a, en inglés, un billón es 10 a la 9. Para nosotros sería 1000. Bueno, hace 4 millones de años, formación de la Tierra, del sistema solar, la Tierra, y otros planetas, pues lo que nos interesa. ¿Qué había básica en la atmósfera terrestre aquí primitiva? Hidrógeno, helio, y se empezaba a formar amonio, metano. Empezó a cambiar esto, apareció vapor de agua, después bajó el contenido de vapor de agua porque se condensó a medida que la Tierra se enfriaba, se formó agua líquida. Líquida formó ríos, lagos, mares, etcétera, en los continentes primitivos. Y por aquí 3.600 millones de años surgió la vida. Por aquí, en el periodo ahora arquea. ¿Qué pasó con el helio que había abundantemente en la atmósfera? ¿Qué creen ustedes que pasó?
¿Elevó el oxígeno? ¿Perdón? Se elevó. Sí, se surgió el oxígeno, se liberó el oxígeno de las rocas de reaccionó con hidrógeno, parte para formar el agua, ¿verdad? Y otra parte del hidrógeno, el helio se fue porque son los elementos más ligeros. Entonces no los pudo detener la atmósfera terrestre y se fueron al espacio exterior. Se formó, condensó vapor de agua, pero nitrógeno después, más adelante, desde aquí se empezaba a generar nitrógeno, que es el elemento más abundante. Y bueno, para fines de la bioquímica y biología es que aquí se formaron lagos y ríos, se supone aquí surgió la vida, una primera protocélula basada en una molécula RNA, un tipo de ácido ribonucleico que tenía características tanto de almacenar información como propiedades catalíticas. Y después, bueno, eso, varios mil años o más, y el oxígeno empezó a aparecer hasta por acá. Ay, perdón. Hasta aquí empieza a verse el verdecito que es el oxígeno, aquí se empieza a ver. ¿Y cómo apareció el oxígeno? Porque con hidrógeno formando agua, ¿no? Un elemento muy estable. O sea, para reducir el alta, una fuente de energía que era la luz solar, pero hace falta aprovecharla. Entonces, aquí surgió algún organismo fotosintético. Por aquí, miren, aquí está la evolución en millones de años, desde 4500 a nuestros días aquí. ¿Dónde aparecen las bacterias fotosintéticas? Aquí está. Y genera atmósfera rica en O2, en oxígeno, 2500 millones de años, que es esta zona por aquí. Se empieza a generar oxígeno y levanta más la producción de la generación de oxígeno, y eso ocurrió cuando ¿qué? Se formaron algas también fotosintéticas. Y entonces se generó una atmósfera muy rica en oxígeno, que se levantó hasta un porcentaje de ¿cuánto más o menos? Aquí estamos en la actualidad, aquí voy a marcar cuál es el contenido de atmósfera actual. El aire. ¿Cuál es la composición del aire, muchas jóvenes? Según esto es 75%, ni un 28%, por ahí. ¿no? Más o menos, se lo ¿no? repito. Yo diría que 21, perdón, disculpa, pero yo diría que 21, 20, ¿sí? 78 de nitrógeno. Y básicamente es eso, ¿no? El que queda el restante, pues es argón y otro. Hidrocarburos aquí, smog en la Ciudad de México, etcétera. Entonces, vean, aquí ya se elevó a los niveles. Cuando se empezó a levantar ya el oxígeno aquí, la formación de oxígeno, gracias a los organismos fotosintéticos, pues ya se pudieron generar otros que podrían hacer un metabolismo, vivir a base de un metabolismo oxidativo, como es este. Los procariotes surgieron. Estas primeras células surgieron, pues aquí marca hace unos 1500 de años, usaban un mecanismo oxidativo, es decir, ya podían oxidar las sustancias, almidones y lípidos hasta CO2 y agua, y obtener grandes cantidades de energía útil a proveer. Y eso permitió, 1000 millones de años después, acá un brinco de 1000 millones, hasta hace unos 500 millones de años, ya los organismos pluricelulares, o sea, los organismos
Especificación de plantas, animales, etcétera. Aquí empezaron a surgir las plantas, animales, etcétera, hijos pluricelulares. Y bueno, ya, la historia del hombre pues es mucho más reciente. ¿Dónde estaría aquí la historia del hombre? ¿Dónde la marcaría del ser humano? Pues por aquí, ¿no? Hace 150,000 millones de años surgió el hombre moderno. Unos 5 o 6 millones de años se separó el linaje de chimpancés. De manera son escalas de tiempo que aquí pues no se ven en esta gráfica, ¿no? Cuando habla uno de miles de millones de años. Muchachos, pues esto es el vistazo a la introducción al curso, donde pues me desvío un poco con otras cuestiones evolutivas, pero que siempre interesantes. Vamos a ver aquí en el curso, ya entrando en materia a partir del próximo miércoles, que vamos a ver aminoácidos. Vamos a empezar con aminoácidos y luego proteínas. Funcionamiento de enzimas, estructura de enzimas, estructura de enzimas. Seguimos con lípidos, membranas, luego carbohidratos y finalizaremos con de metabolismo oxidativo. O sea, esto de lo que hablábamos de la respiración celular, la oxidación de azúcares o también es curso. Y en el curso 2 van a ver la cuestión de transferencia de la información genética de proteínas. Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes? No, profesor. Igual, la clase entrante, pues si tienen dudas o les interesan estos temas, pueden investigar y digamos, perdón, lo pueden consultar, me pueden mandar alguna duda específica por correo electrónico. Entonces, simplemente que ustedes ya todos vieron, bueno, están presentes, por lo menos ya saben cuál es el funcionamiento del curso, ya vieron la planeación del mismo, ya vieron que hay escenarios que tienen un peso en portificación y vamos a tener 2 exámenes. ¿De acuerdo? Sí, perfecto. Bueno, pues mucho gusto estar con ustedes. Nos vemos el próximo miércoles.